mañana queremos cantar a nuestro Dios juntamente con ustedes desde sus hogares. Queremos bendecir su nombre y queremos darle la gloria a Dios. Damos gracias porque estamos vivos y, como dice la palabra, solamente vivos podemos cantarle y bendecir su nombre. Queremos introducir la alabanza en este tiempo cantando un hermoso himno que se titula Padre, a tus pies me postro. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma y hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma y hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mí. Amén, para la gloria de su nombre, hermanos. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Vamos a orar
Vamos a presentar todo este tiempo que vamos a estar ante la presencia de Dios como pueblo, orando, inclinando nuestro rostro, como usted decida orar, de rodillas, de pie. Oremos a Dios. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta mañana venimos a ti, buscando tu presencia, Señor. A pesar de la distancia que tenemos hoy en día, queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos sentir ese gozo que tú nos permites caminar durante la semana y estar hoy aquí, Señor, ante ti como pueblo, en nuestros hogares a la distancia, pero ante ti, Dios, en el sentir de glorificar tu nombre, de exaltar tu nombre y de que tú nos hables por medio de tu palabra en su momento, Señor. Bendice a cada uno de los que dirigen. Bendice, Señor, a cada uno de los que presiden también. Y permite, Señor, que tu pueblo en todo el distrito, en todo el país, en todo el mundo, pueda, Señor, mantener la comunión delante de ti. Permite que todo este tiempo, Señor, el momento del programa que se ha preparado para ti, Señor, tú lo estés bendiciendo ya. Y que podamos estar, Señor, glorificando tu nombre y llenando nuestro corazón de tu Santo Espíritu a través de ese gozo y de esa paz. Gloria a ti, Señor. Bendícenos a todos y permite, Señor, que tu Espíritu guíe a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, después de haber orado con nuestro hermano diácono Noé Romero, vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos, desde sus hogares, desde nuestras casas, hermanos, y vamos a bendecir su nombre. Hay un hermoso episodio en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 68 y 69, donde el apóstol Pedro le responde a nuestro Señor Jesucristo de esta forma ante una pregunta que el maestro le hace, y dice el apóstol así, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, eso sucedió hace muchos años, pero ahora nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y Él nos da palabras de vida eterna. Vamos a entonar este hermoso canto, hermanos. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová sublime es. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace valentías, la diestra de Jehová sublime es.
sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Amén, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, hay un hermoso estribillo de muchos años en el cual nos hemos gozado y es precioso porque es futurista, nos dice cómo estará cuando nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Este hermoso himno dice: al principio el Espíritu de Dios. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¿Quién es el Rey? ¡Hey! ¿Quién es el Rey? ¡Hey! ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¡Hey! ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el fuerte y valiente. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Calles de oro, mar de cristal. Calles de oro, mar de cristal. Amén, hermanos, para su gloria y su honra. Hermanos, dice el Salmo 18, versículo 29, que con nuestro Dios podemos saltar muros, muros de opresión, muros de tristeza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos.
Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén, hermanos. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce
vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para entrar a este estudio de la escuela sabática. Invito a que en su casa incline su rostro con su familia, abrace a sus hijos, su esposa y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque mueves lo más profundo de nuestro corazón al cantarte, Señor. Se mueven emociones, Padre, y de lo más profundo de nuestro ser te cantamos y te alabamos, Padre. Gracias, Señor, por la vida y gracias, Señor, por permitirnos cantarte con todo nuestro corazón, Señor. Bendice a mi hermano Noé Romero, Señor, quien tendrá a su cargo la palabra de esta mañana. Bendícelo, Padre, que hable palabras tuyas. Y, Señor, yo estoy seguro que le has instruido para que Él, Padre, nos comunique el mensaje que hoy tienes preparado para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. La gloria es tuya por los siglos y de los siglos, Señor. Amén. Hermanos, así recibimos a nuestro hermano diácono Noé Romero Bernal, pastor de la congregación de Tecpan de Galeana, y con él, hermanos, vamos a estudiar la escuela sabática de este día. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sus familias, en este día sábado en el cual el Señor nos permite en esta modalidad estar reunidos a distancia, pero con el propósito de exaltar su nombre como lo hemos hecho y también seguir aprendiendo, hablando de la palabra de Dios. Esta lección número 3 que tenemos en el último trimestre de este año, con fecha 17 de octubre de 2020, titulada Entre desiertos y montañas, tiene base bíblica en el capítulo 1 de Deuteronomio. Y no sé si tuvimos el tiempo para poder leerlo, este capítulo, pero es muy importante porque describe la historia de ese pueblo que sale de Egipto por mandato de Dios, guiados por Moisés. Y dentro de esa travesía, hermanos, dentro de esa historia, de este tiempo que ellos anduvieron 40 años, dice la palabra de Dios que experimentaron, Moisés declara al pueblo lo que tenían que hacer, lo que tenían que vivir, y también cuenta la historia que habían vivido en ese trayecto a la nueva generación. Una de las cosas importantes que menciona este capítulo también, si usted después de la lección en su tiempo libre puede leerlo, pues habla precisamente de que el pueblo está en la ordenanza de que Dios iba a dar, dice el verso 8, la tierra que Él les había jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les daría a ellos, a su simiente después de ellos. Y esto es lo que relata en los versos del 1 al 8, pero también añade sobre vosotros que ellos tenían que poner hombres al frente de todo este pueblo. No era posible dirigir solo una persona. En los versos 11 en adelante nos relata que él tenía que buscar hombres
varones sabios, dice el verso 13, y entendidos y expertos, para que él los pusiera al frente de cada tribu y respondiesen y dijeren: bueno es hacer lo que has dicho. Después de que consulta, aprueba el Señor esto, y lo que hace Moisés es poner en cada tribu uno de estos representantes. Y lo que le hace mención en el verso 17 es que no tenga respeto de personas a través de los gobernantes, a través de los que estuviesen, porque el juicio era de Dios, y lo que ellos iban a hacer al frente de cada tribu del pueblo, aunque fuese difícil, tenían que hacerlo así porque Dios lo había ordenado. Usted revise los siguientes versos, los vamos a estar considerando a lo largo de esta lección, y nos vamos a poder dar cuenta de cómo nuestro Dios se muestra al pueblo, se muestra con Moisés, se muestra con todos ellos, tanto en los mandatos, en las leyes, en lo que les ordena hacer, en adelantar, en entrar o retroceder y detenerse. Dios se mantiene fiel con el pueblo, pero el pueblo tiene sus propias decisiones. Menciona en algunos textos: se vuelven rebeldes, y dentro de la rebeldía, la consecuencia. Vamos a estar considerando todo este capítulo a lo largo de esta lección. El énfasis de esta lección, hermanos, es la dependencia y obediencia. Dos conceptos importantes en la vida del hombre: la dependencia y obediencia. Y el verso de Deuteronomio 1:8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Segundo Deuteronomio 1:8, hermanos. El objetivo de esta lección, a donde queremos llegar, es que reconozcamos que lo logrado por la iglesia hasta aquí ha sido por la gracia de Dios, y que la misión y los desafíos que tenemos por delante serán posibles solo por la gracia de nuestro Dios. Así que este es el objetivo en el cual vamos a estar, no olvidándonos de Él y tratar de llegar a Él, porque es necesario ver cómo la misericordia de Dios, la gracia de Dios ha conducido a todos nosotros a través de las generaciones hasta hoy, por su gracia, con su presencia y con su Santo Espíritu. Vamos a considerar la introducción, hermanos. Espero que todos tengan su cuaderno, puedan abrirlo, prepárenlo. Si no lo tiene, tómelo para que estemos todos en el mismo momento y podamos ir viendo estos párrafos que tiene la introducción. En esta primera parte, pues habla Deuteronomio, este quinto libro, de un momento trascendental para el pueblo hebreo. Después de 40 años, hermanos, de vagar por el desierto, dice, está a las puertas de la tan anhelada tierra prometida. Pero antes de que crucen el Jordán e inicien la conquista de la tierra donde fluye leche y miel, es necesario que se detengan para reflexionar, que recapitulen lo vivido y reafirmen las enseñanzas de Dios durante esos largos y difíciles años. 40 años, imagínese usted, y difíciles por todo lo que ellos vivieron. Esta generación podrá ver cumplida la promesa de Dios que fue dada a sus padres. Era de poseer esa rica tierra. No es la misma generación que salió de Egipto, por lo cual es menester que conozcan plenamente el pasado. Es importante que esta generación que les iba a tocar recibir la tierra prometida, hermanos, conocieran el pasado, conocieran todo lo que había como promesa de parte de Dios, para valorar
no tan solo lo que habían vivido sus generaciones atrás, sino para valorar la promesa de Dios, la fidelidad de Dios y la oportuna participación de Dios en el pueblo. Para nosotros, hermanos, en nuestro tiempo actual, esta generación antes podrá ver cumplida la promesa de Dios de poseer esa tierra y ver y darse cuenta de los errores, de los extravíos que sus padres cometieron y sus consecuencias. Pero también lo que el Señor hizo durante esos 40 años, hermanos, de peregrinaje entre desiertos y montañas. Esto fue el pueblo que sale de Egipto, el pueblo hebreo. Para nosotros, el tiempo actual, hermanos, como iglesia, han transcurrido ya 100 años, en los cuales un misionero pisó tierras mexicanas e inició la labor evangelista, esa labor evangelizadora en tierras del norte del país. Durante esos años, hermanos, tanto hermanas como hermanos han realizado la labor de Dios de la mejor manera que les ha sido posible, pero también, al igual que el pueblo hebreo, se han cometido errores y faltas que hicieron que se perdiera el rumbo, que no se avanzara, que se detuviera. Esta generación a la cual pertenecemos, hermanos, dice el último párrafo, no es la misma que inició el caminar hace un siglo. No es necesario conocer nos es necesario conocer nuestra historia y reconocer en ella la mano poderosa y amorosa de Dios. Un pueblo sin historia, hermanos, vuelve a cometer los mismos errores, no avanza. Por eso es importante, hermanos, que nosotros veamos cuál ha sido el mover, el caminar de la iglesia en este siglo y podamos también nosotros, hermanos, tomar nuestro lugar, nuestro presente y hacia el futuro. La voluntad de Dios dirija nuestro caminar y su Espíritu Santo nos impulse hacia donde quiera llevarnos. Esta es la introducción y podemos darnos cuenta, hermanos, cómo vamos a estar considerando a este pueblo y vamos a ver las dificultades que tenieron y también los desaciertos que cometieron, así como la presencia de Dios durante su peregrinar. Nosotros, hermanos, vamos a pasar en este momento al análisis, que está basado en Deuteronomio también 1, del 1 al 5. Y este pasaje, hermanos, de Deuteronomio 1 nos ubica en el momento solemne en el cual el pueblo de Dios se congrega en torno a su palabra, que será dada en voz de Moisés. Si usted revisa estos versos del 1 al 5, Moisés les declara y les dice lo que había que hacer. Sin embargo, hermanos, al pueblo de Israel le ubican en un tiempo y en un lugar determinados, donde el Señor les mostrará cosas fundamentales. Y es que la historia de las personas y de los pueblos no se dan en el vacío, sino en espacios y tiempos concretos. Dichos lugares y momentos, hermanos, adquieren un especial sentido al formar parte del Kairos, el tiempo oportuno, el tiempo de salvación que estaba viviendo y que hemos vivido como pueblo. Por eso, hermanos, así también pasa con nosotros, así como pasó con el pueblo de Israel. En nuestra historia eclesial, familiar y personal, toda acción buena o mala se somete al juicio de la palabra divina, por lo que necesitamos siempre y cada vez más aprender. Y aprender, hermanos, a la luz de la palabra. Leer nuestra historia, hermanos, a través del volumen sagrado, lo que Dios nos ha dejado, evaluar nuestro presente, lo que está sucediendo, ¿verdad?, a la luz de la palabra, y enfrentar también
nuestro futuro. No estamos desconociendo, hermanos, el futuro cuando tenemos nuestra fe en nuestro Dios, cuando estamos en la palabra de nuestro Dios, cuando conocemos lo que Dios ha planeado para la humanidad y en este tiempo para nosotros y en el tiempo futuro. Es importante que reflexione y compartamos con nuestros hermanos a partir de estas preguntas, hermanos. ¿Qué aprendizaje le ha dejado su pasado? Especialmente los errores cometidos. ¿Qué aprendizaje, hermanos, de lo pasado? Las dificultades que hemos tenido de manera personal. ¿Cuántas veces a lo mejor alguien nos quiso hablar de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tocaron a nuestra puerta o el hermano X o Y nos trajo el mensaje de salvación y nosotros nos rehusábamos, estábamos ocupados, no teníamos tiempo, había muchas cosas que hacer y no dábamos cabida? Aún así, hermanos, el Señor se ha mostrado en su historia personal y en su historia familiar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un momento en el cual de manera personal el Señor nos habló, o familiar. Bien dice la palabra, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús, una parte personal. Y una parte familiar de la promesa dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso es importante, hermanos, considerar todos estos momentos que hemos vivido, el pasado, el presente y el futuro. Como iglesia local, hermanos, otro planteamiento sería, ¿podemos contar algún testimonio de lo que Dios ha hecho entre ustedes como iglesia, hermanos? A veces no queremos movernos como iglesia. A veces estamos muy acostumbrados a estar dentro de los templos. Y bueno, es una de las formas de vida que habíamos tenido. Pero es bien importante, hermanos, ver hacia afuera. La iglesia que no evangeliza, la iglesia que no comparte la palabra, la iglesia que no sale a la calle a compartir de Dios, es una iglesia que difícilmente va a crecer. La iglesia que no se sujeta a la voz de Dios es una iglesia que ocurre más en una vida con dificultades. Por eso es importante, hermanos, le invito a que como parte de esa iglesia a la cual usted forma, pueda pensar en algún testimonio de lo que Dios ha hecho entre ustedes. Porque a pesar de las dificultades que pudiésemos tener, el Señor ha rescatado. Vea usted la iglesia a la cual asiste en el tiempo que lo estábamos haciendo. Pero podemos recordar a cada uno de los hermanos cómo la misericordia de Dios va sumando, como dice la palabra, va trayendo a todos aquellos a la verdad, a la salvación, al evangelio de Jesucristo. Y es lo que hace Dios, hermanos. Él mueve a las personas, mueve a su iglesia para que nosotros, hermanos, testifiquemos de la palabra de Dios. En el presente, hermanos, pudiésemos preguntar, dice ahí, ¿considera que su vida está en armonía con la voluntad de Dios? Repito, ¿considera que su vida está en armonía con la voluntad de Dios? ¿Sus proyectos? ¿Su futuro? Es importante reconocer, hermanos, si nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios, somos parte del pueblo de Dios, estamos en comunión con el pueblo y seguimos compartiendo de la palabra, seguimos alimentándonos de la palabra y seguimos, hermanos, teniendo ese hábito en el espíritu, el orar, el meditar, el ayunar, el leer la palabra. Son cosas, hermanos, que hacen en nuestra vida el hábito para fortalecer nuestra fe y que el Espíritu de Dios obre con poder en nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, considerar
si nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios, entonces podrá sentir usted la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Podrá usted, a pesar de que no estamos en los templos hoy en día, podrá usted sentir el amor de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Dios, y también a través de estos espacios que hoy tenemos podremos sentirnos pueblo e iglesia de Dios. Los proyectos, hermanos, futuros tienen que ver con lo que Dios le ha mostrado en su palabra. A pesar de la dificultad de estar dentro de los templos, hermanos, hoy tenemos la oportunidad como familia de seguirnos alimentando de la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad también de estar compartiendo la palabra con los amigos, con los compañeros, con las familias, de poder mandar estos enlaces para que ellos también escuchen de la palabra de Dios, los temas por la tarde, las lecciones de escuela. Todo esto son espacios, hermanos, en los cuales podemos nosotros, hermanos, tener ese acercamiento y sobre todo ese proyecto futuro para que Dios siga manifestándose, para que el Evangelio de Jesucristo siga creciendo y el pueblo de Dios, hermanos, siga dando a través del Evangelio la salvación, a través de Cristo la salvación, para que sigan toda la humanidad conociendo del amor de Dios. Esto es importante, hermanos, pero el segundo planteamiento tiene que ver del capítulo 1, el verso 6 y 8. Hay caminos por delante, se titula. Los versos referidos del 6 al 8, hermanos, inician el reencuentro de las promesas de Dios dada al pueblo de Oreb, 40 años atrás. Promesas que implicaban fe y movimiento por parte del pueblo que salió de Egipto. Esto tenía que tener fe, hermanos, el pueblo, para poder caminar, para poder hacer como Moisés les decía, como Dios hablaba. Y esta fe, hermanos, iba a ser el impulso que diera el pueblo, la obediencia que tuviera para mantenerse en la voluntad de nuestro Dios y para que hubiese también, hermanos, armonía con Dios y armonía como pueblo en obediencia a Dios. Para tomar la tierra prometida, hermanos, Moisés le recuerda a la nueva generación que su Señor es el que marcha hacia adelante, nunca hacia atrás, y el que ordena a ir con él. Así lo dice Deuteronomio 1, verso 7. Es el Dios del éxodo, del constante peregrinar, hermanos. Dios no se aparta ningún momento, de día, vamos a ver más adelante, o de noche. En toda situación Dios se hace presente a su pueblo, no los deja solos. Aunque el pueblo en momentos sentía sentirse solo, hermanos, Dios se mantiene fiel con su pueblo. En la parte número 2, hermanos, a continuación, la historia de sus generaciones atrás les va a hacer recordar que sus padres no creyeron a la promesa de Dios, que tuvieron miedo, que el miedo les paralizó y les hizo ir contra la voluntad de Dios, según nos habla Deuteronomio, el capítulo 1, el verso del 19 al 33. Y esto, hermanos, nos va a permitir considerar lo que está pasando. Esto ocasionó que, con excepción de Josué y Caleb, hermanos, ninguno de los que salieron de Egipto, solo esta nueva generación, hijos de quienes salieron al desierto, entrarían en la tierra prometida. Si consideramos estos versos, hermanos, del verso 19 al verso 33, pues vamos a poder dar cuenta que Dios ordena salir del monte de Oreb e ir a los montes, a los amorreos, dice el verso 19 y 20. Atravesaron con mucho miedo el gran desierto hasta llegar
a Cades Barnea. Vean ustedes el verso 19 y 20, hermanos. Moisés les dice en el verso 21 que Dios había dado la región montañosa de los amorreos y los animó a conquistar, porque Dios lo había ordenado. El verso 22 de esta cita del 19 al 33 que vamos a estar considerando en esta parte, el verso 22, el pueblo pide que mandara espías, Moisés, para ver cuál era la ruta más segura. Y Moisés escogió a hombres, consultándolo con Dios, hombres a 12, uno por cada tribu, para llegar a Escol. Allí, hermanos, dice el verso 25, si usted sigue la lectura, tomaron frutos de la región, vieron que era bueno y vinieron a dar la respuesta. Pero aún así, hermanos, con todo lo que mandaron estos 12 hombres de cada tribu a ver el terreno, a ver el camino y a ver lo que había, al contar, hermanos, lo que había pasado, el pueblo tuvo miedo porque vieron que las ciudades estaban amuralladas, vieron que era descendencia de gigantes, y cuando supieron que eran más grandes y que estas ciudades estaban rodeadas con murallas, hermanos, acrecentó su desconfianza del pueblo y su temor, más aún cuando conocieron que eran descendientes del gigante Anac. Entonces imagínense, el pueblo, en vez de hacer caso a la promesa de Dios, hizo caso a sus miedos, a sus temores. Y en vez de decidir salir, se mantuvieron. Dice el verso 29, Moisés trató de calmarlos, diciéndoles que no tuvieran miedo, que Dios los guiaría y lucharía por ellos como había luchado por ellos en Egipto y por el desierto. Pero el miedo había invadido. Aún así les dice que Dios los ha traído como si los llevara en sus brazos y que contaran con todo eso. La misericordia de Dios se había apartado del pueblo y los llevaba, hermanos, cada día como si los cargara, como un padre. Dice los versos siguientes. Aun cuando él ya se había adelantado a elegir el lugar que les iba a dar, Dios, hermanos, de noche dice que les alumbraba como con fuego, y de día, hermanos, los protegía con una nube. Al ver todo esto, hermanos, podemos considerar la fidelidad de Dios y la desobediencia de Dios. Esto es importante reconocerlo, porque dentro de nuestra vida tenemos que aprender a depender de Dios. A medida como el pueblo confiaba y dependía de Dios, hermanos, el pueblo avanzaba. Pero a medida como tenía miedo, desconfianza, inseguridad, hermanos, el pueblo se detenía y las cosas no marchaban bien para ellos. Por eso se retrasó durante tanto tiempo la promesa que Dios había dado. En nuestro caminar, hermanos, al igual que ocurrió con el pueblo hebreo, habrá desiertos y montañas. Y tenemos que estar muy atentos de todo esto. Debemos de ir viendo, hermanos, lo que el pueblo pasó en el desierto. La dependencia, hermanos, que tenía que tener el pueblo. En la Biblia, el desierto, hermanos, es el lugar de tentaciones, donde se prueba la fe y se templa la confianza. Es lo que ocurrió con el pueblo de Israel, hermanos. Según Deuteronomio 8, 2 al 4, se les dice que no olviden lo que han vivido desde que salieron de Egipto, que estuviera presente en sus mentes, hermanos, lo que Dios ya había hecho por ellos, por sus padres, y que reconocieran la fidelidad de Dios en la vida de todos. Y es también lo que ocurrió con Jesús, hermanos. Es importante, hermanos, ver cómo Dios ha probado
su fe, les dice en los versos últimos, antes de pasar al momento de Jesús. Y dentro de su fe, hermanos, para saber si son sinceros y obedientes, tuvieron necesidad de comer. Y Dios les dio el maná, el pan del cielo. Aún todas las diferencias, todas las dificultades que el pueblo tuvo, hermanos, Dios no apartó su misericordia. Aun cuando les faltó alimento, Dios les dio. Pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida. El pueblo tenía que caminar, tenía que confiar en Dios para recibir de todas sus bendiciones. Y esto también, hermanos, decía, le ocurrió a Jesús. Durante 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 4:1, lo mismo en Marcos 1, versos 12 y 13. Esos 40 días, hermanos, de ayuno y noches, Satanás probó la fe, la confianza y la obediencia de Jesús. ¿Qué hizo? Ustedes conocen la historia. Ustedes saben todo lo que Satanás procuró e hizo que Jesús cayera. Sin embargo, lo que podemos ver de nuestro maestro es que, aunque Satanás quiso probar, Jesús salió victorioso en su fe, en su confianza y en la obediencia. Nos deja una enseñanza todo esto. Y una enseñanza importante, hablar sobre las montañas. Vamos a considerarlo como la obediencia. Dice la siguiente parte: Moisés fue llamado en el monte Horeb para ser libertador de los hebreos, según el capítulo 3, verso 1. Moisés era un pastor de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, y nos dice que llevó las ovejas atrás del desierto y vino a Horeb, al monte de Dios, y fue allí donde Dios hizo pacto con Moisés, con el pueblo, según Deuteronomio 5:2, que ahí refiere. Y fue en el monte, hermanos, Nebo, donde contempló la tierra prometida y murió de acuerdo con lo ordenado por Dios, según Deuteronomio 34, del 1 al 5. Nos dice que Moisés subió a los montes de Moab, al monte de Nebo, a las cumbres de Pisga, que está frente a Jericó, y Dios le mostró la tierra de Galaad hasta Dan. Después de mostrarle todo, Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá, entre otras, y Moisés murió. Dice la palabra, hermanos, ahí donde estamos leyendo, que murió a la edad de 120 años. Es así como podemos considerar, hermanos, cómo el Señor fue con Moisés, estuvo con él y le mostró la tierra prometida antes de morir. De acuerdo con lo que Dios le ordenó, vivió Moisés. Por su parte, hermanos, Jesús enseñó desde un monte su doctrina para ser obedecida, dice Mateo 5, 1 y 2. Es en el monte de la transfiguración donde el Padre estableció que era Jesús a quien había que oír y obedecer. Si usted revisa estos versos, hermanos, ahí nos hace ver que Jesús enseñó. Él subía al monte a enseñarle a sus discípulos. Dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacob, y ahí fue donde les pide que lo acompañen a orar, y los deja y sube Jesús a orar. Y dentro de la transfiguración, hermanos, todos sabemos el momento que tiene con Moisés y con Elías, dice el verso 5. Nos dice el verso 5, una voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces podemos ver, hermanos, cómo Jesús, además de su enseñanza, su doctrina, pues era, hermanos, también la obediencia que él mostraba. Es en el monte de la transfiguración donde se declara que tenía
que oír y obedecer a Jesús. Desde el monte de los olivos en Getsemaní, Jesús nos enseñó que la obediencia, hermano, es vivir en comunión con el Padre por medio de la oración. Es importante ver, hermanos, cómo y recordar cómo Jesús, obedeciendo, habla con el Señor y le dice antes del evento de la crucifixión que si era necesario que pasara ese momento, así fuese, que fuese la voluntad de nuestro Dios. Ahí se ve, hermanos, que a pesar de lo que Jesús sabía que iba a padecer, de lo que Jesús sabía que iba a sufrir, Jesús nos enseña que la obediencia es vivir en comunión con el Padre por medio de la oración. Finalmente, hermanos, según Lucas 22, 39, 42, finalmente Jesús sube al monte, hermanos, del Gólgota, para enseñarnos que la obediencia radical a Dios es renunciar a la vida por amor a los otros, según el capítulo 23 de Lucas 33 y 34. Jesús, hermanos, dice la palabra, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte, hermanos, socialmente muy cuestionada, que era para la gente perversa, mala. Jesús tuvo que pisar, tuvo que experimentar hasta ese momento por amor y renunciar a su vida por amor a nosotros. Amados hermanos, nuestro Dios nos sigue desafiando a subir al monte de la obediencia. El Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros, cada sábado, cada tema, cada momento que abrimos la palabra. Y la pregunta que dice aquí es, ¿qué haremos? ¿Estamos dispuestos a vivir en la voluntad de Dios a través de una obediencia radical? Jesús nos muestra en una obediencia radical. Y radical es decidir para Cristo y dejar las cosas que hemos vivido y que no alaban y glorifican a Dios. Dejar atrás es dejar nuestro pasado. Dejar nuestra vida es dejar nuestro pasado. Es dejar las cosas que sabemos que a Dios no agradan. Es buscar la victoria en Jesús. Es buscar la bendición de Dios a través de una comunión con Él y una obediencia permanente. Por eso la pregunta de qué haremos, ¿estamos dispuestos a vivir en la voluntad de Dios a través de una obediencia radical? Este momento sería reflexivo para todos, hermanos. Usted que está en casa, ¿estamos dispuestos a vivir la voluntad de Dios a través de una obediencia radical? Pudiésemos estar recordando algo de nuestro pasado, algo que nos ha estado costando trabajo dejar. A Jesús, su cambio radical le costó la muerte. A nosotros, hermanos, la diferencia es que si dejamos nuestro pasado, si dejamos las cosas que nos apartan de Dios, entonces encontramos la vida en Cristo. Entonces encontramos bendición para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida, hermanos, sino también para nuestras generaciones. Porque heredar el temor a Dios, la obediencia a Dios, es que nuestras generaciones crezcan en el entendido de Dios y vivan como Dios quiere, como Dios muestra. El futuro de la iglesia, hermano, será determinado por escuchar la voluntad de Dios y también por nuestra obediencia. Es importante, hermanos, que como iglesia no nos apartemos de su palabra, veamos la voluntad de Dios, escuchémosla y sigamos la voluntad de Dios. Y así de manera personal, hermanos, y comunitaria, en comunidad, busquemos obedecer a Dios en todo. Esta es la invitación, esta es la enseñanza, hermanos,
que hoy el Señor ha querido mostrarnos, ha querido darnos, que dependamos de Dios como aquel pueblo. Por su parte, hermanos, sigue diciendo, ya para finalizar, Jesús enseñó desde un monte su doctrina. Esto lo revela Mateo 5, verso 1 y 2. Y Jesús allí, en ese monte, hermanos, enseña su doctrina para ser obedecida. Es en el monte de la transfiguración donde el Padre estableció que era a Jesús a quien había que oír y obedecer. Dice estos versos 1 y 2 del capítulo 5, Él subía al monte a enseñar a sus discípulos. Dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se va y les pide que oren, que se queden abajo y que oren. Y Él sube y también habla del momento de la transfiguración, donde se presenta y está hablando con Moisés y con Elías. Y en el verso 5, hermanos, nos dice estas palabras, nos declara que una voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Desde el monte de los olivos, hermanos, en el Getsemaní, Jesús nos enseñó que la obediencia es vivir en comunión con el Padre por medio de la oración, según Lucas 22, 39 al 42. Es lo que nos dice, que fue al monte de las olivas y como los discípulos lo siguieron, les pidió que oraran para no caer en tentación. En esos versos, hermanos, pues nos hace finalmente Jesús sube al monte del Gólgota para enseñarnos que la obediencia radical a Dios es renunciar a la vida por amor a los otros. En esos versos, hermanos, del capítulo 22 de Lucas, pues Él, hermanos, lo que hace a través de la obediencia es ir al monte de la calavera, donde fue crucificado. Y aún estando, hermanos, ahí, usted conoce ese momento de la historia, Jesús, no guardando nada en su corazón, pidió al Padre perdón por todos, porque no sabían lo que hacían. La acción radical en obediencia de Jesús, hermanos, por ser obediente al Padre, esa obediencia lo lleva a la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Nosotros, hermanos, y es lo que nos va a cuestionar, nuestro Dios nos sigue desafiando a subir al monte de la obediencia. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros, hermanos? ¿Está dispuesto, dice esta pregunta que sigue, a vivir en la voluntad de Dios a través de una obediencia radical? Decía, a Jesús por obedecer lo llevó al momento de la crucifixión, momento duro, doloroso y muerte de cruz, como dice la palabra. No era una muerte sencilla, socialmente era una muerte denigrante. Jesús la pasó porque mostró obediencia al Padre. A diferencia de nosotros, hermanos, nosotros el obedecer a Dios, el caminar en Cristo, el ser obedientes, no nos lleva a la muerte, sino nos lleva a la vida, nos lleva a la bendición de Dios, a recibir de Dios, dice su palabra, bendiciones cuando uno camina en obediencia, cuando uno hace la voluntad de Dios. Su vida, y no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra descendencia, hermanos, también aprende a vivir en obediencia, aprende a vivir haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice este planteamiento, ¿está dispuesto a vivir en la voluntad de Dios a través de una obediencia radical? Nuestro pasado, hermanos, como hemos visto en esta lección, puede todavía tener en nuestro presente ataduras del pasado, pero vivir una obediencia radical, hermanos, es dejar de hacer lo pasado para vivir lo presente. Y lo presente, hermanos, hoy en Cristo es vivir en novedad de vida, en vida nueva, en el reino de Dios. Por eso es importante, hermanos, considerar este desafío.
El futuro de la iglesia será determinado por escuchar la voluntad de Dios y por nuestra obediencia. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo cambios radicales también. Donde antes nuestro espacio era los templos, los cultos, la comunión. Hoy, hermanos, nos sentimos tan distantes el uno del otro. Hoy no podemos refugiarnos en los templos y hacer nuestra vida en comunión entre nosotros y delante de Dios a través de la alabanza, a través de las oraciones, a través de la misma palabra. Hoy tenemos que caminar diferente a como veníamos viviendo. Pero el futuro de la iglesia, hermanos, es uno. Busquemos, hermanos, que ese futuro de la iglesia esté a favor por escuchar la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y que nuestra obediencia, hermanos, sea el fruto de lo que Dios nos pide, de la comunión con Dios, de lo que la palabra nos marca. Es importante, hermanos, no dejarnos ni sentirnos fuera ni lejos de la comunión como iglesia. Es importante, hermanos, saber que la fidelidad de Dios es permanente, que Dios sigue con su pueblo, sigue con su iglesia, y que esa dependencia que su pueblo debe de tener con Dios, hermanos, seamos movidos a la obediencia que debemos mostrar, tener y vivir. La invitación, hermanos, es un desafío, y ese desafío del cual hemos visto es depender de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Aunque se vean momentos difíciles como aquel pueblo que vio que la descendencia era gigantes a donde iban a pasar y cruzar y estar, aunque vieron también, hermanos, que estaban las ciudades amuralladas, hermanos, ellos renunciaron y no quisieron continuar, desobedecieron a la voluntad de Dios. Debemos nosotros, hermanos, mostrar esa fidelidad a la fidelidad que Dios nos da, mostrar esa obediencia que el Maestro nos mostró, nos dejó como ejemplo, y que seamos ese futuro, hermanos, de la iglesia que esté determinado por escuchar la voluntad de Dios y por vivir en obediencia delante de Dios. Hemos llegado a la conclusión. Veamos la conclusión. Le invito a que abra su cuaderno nuevamente, esté ahí atento y que lea conmigo desde su hogar, que leamos juntos, hermanos, esta palabra. Dice así, leamos: la vida de la iglesia en estos primeros 100 años han sido un caminar entre desiertos y montañas. El Señor ha mostrado su favor al acompañarnos todo el tiempo de esta travesía. No desviemos el rumbo ni dejemos de caminar. Mantengamos los pasos firmes y sigamos confiados. Quitemos el lastre que nos estorbe y la vista al frente hacia Jesús, autor de nuestra fe, quien la consumará en el momento por Dios definido, según Hebreos 12, versos del 1 al 3. Así que, hermanos, esta es la lección de este día sábado. Esta es la enseñanza que Dios nos pone y nos permite, hermanos, aprender de ella para que dependamos de Dios, confiemos en Dios, sigamos a nuestro Dios. A través de las generaciones Él ha mostrado su fidelidad. El pueblo mostró desobediencia y no avanzó. Obedeció y halló bendición. Espero que Dios les bendiga. Paz a vosotros. Hermanos, después de haber escuchado este hermoso mensaje en esta mañana, vamos a entonar un canto alusivo a este tema que nos ha proporcionado nuestro hermano y vamos a cantarle a nuestro Dios. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás.
dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén, bendito sea su nombre, hermanos. Hermanos, también es tiempo de diezmar, es tiempo de ofrendar. De lo recibido de su mano, hermanos, nosotros le damos porque Él nos da en abundancia. Vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hermanos, para el crecimiento de su obra. Y les invito a que desde su lugar oremos a nuestro Dios. Padre bendito, también nuestra oración, Señor, es de gratitud hacia ti, Padre, porque nos has dado el alimento, porque ha habido lo necesario en nuestra casa, Señor, porque nos has dado empleo, Señor, y de lo recibido de tu mano nosotros damos, Señor, para tu obra, Padre. Lo damos con alegría, Padre, porque tu palabra tiene promesa, Señor, porque tú amas al que lo hace con alegría, Señor. Y nosotros te amamos, Padre, por eso es que nosotros te damos, Señor, de lo que tú ya nos has provisto primero, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, no sin antes también pedirte, por quien no tiene un trabajo, Señor, o no tiene lo necesario, tu mano poderosa sea sobre cada uno, Señor, de esos necesitados. Pues dice tu palabra también, Señor, que nunca has visto a un justo desamparado, ni a un hijo tuyo que mendiga pan, Señor. Nos agarramos de esa promesa tuya, Señor, y sabemos que tú nunca nos dejas, Padre. Bendito seas por siempre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Hermanos, vamos a recibir así a nuestro hermano diácono Noé Romero Bernal. Con él nos vamos a despedir, hermanos, y también vamos a recibir la bendición apostólica. Por mi parte es todo, hermanos, y es un gusto y es una alegría poder compartir la alabanza con cada uno de ustedes, hermanos. Paz a ustedes. Vamos a finalizar, hermanos, este tiempo que hemos tenido. Vamos a orar a Dios y a través de esta oración, terminando, recibimos la bendición apostólica. Con reverencia, inclinemos nuestro rostro o doblemos nuestras rodillas y oremos a Dios. Padre bendito, Señor, una vez más, Señor, llegamos ante tu presencia con el deseo, Señor, de agradecer todas tus bondades, el tiempo que nos has permitido, Señor, alabar tu nombre, el tiempo que nos permitiste también, Señor, escuchar tu palabra, encontrar, Señor, y ver los desafíos a los cuales tú nos llamas, a cuidar nuestra vida delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque haces posible que por este medio, tu pueblo, tu iglesia, estemos en esa comunión, en esa fraternidad a distancia, pero sabiendo, Señor, que tú nos estás
presidiendo, que tú diriges a tu pueblo, que tú nos guías, Señor, cada día. Y que tú, Señor, también nos formas con tu palabra. Dios bendito, muchas gracias. Permite que cada uno de los sectores de este distrito y a donde esta enseñanza y este culto haya llegado, Señor, sea de edificación, sea de bendición. Que tú bendigas, Padre, a todos y que haya crecimiento en la fe y crecimiento, Señor, en la fidelidad también contigo y en obediencia. Gracias, Padre. Bendice a los enfermos, oh Dios. Bendice a todos los necesitados. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a nuestras familias que también representamos como iglesia. Señor, que tu bendición caiga sobre todos. Lo pedimos, oh Dios, con la bendición de las ofrendas que han sido recogidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, hermanos, que el amor de Dios, que la paz de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y su familia, para gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén.